Hola, hola. Bueno, gracias a todos por conectar. Sé que hay algunas personas que están entrando todavía, están llegando. Saben cómo es la vida de complicada diariamente. Pero bueno, gracias a los que están conectados acá. Vamos a darle un empezar aquí en 15 segundos y para compartir esta información de valor para todos los primeros compradores. Hemos tenido bastante personas que nos han respondido al webinario. Ojalá que muchos se puedan conectar hoy, si no, esto va a estar grabado. Esta presentación va a estar grabada y la vamos a compartir después con todos después de la presentación. Pero bueno, primero que todo, gracias otra vez para los que están acá conectados hoy. Este webinario va a ser específicamente para primeros compradores en Estados Unidos y se llama Tu primera casa del sueño a la inversión. Vamos a estar hablando cómo el sueño americano ha evolucionado para comprar su primera casa y los tipos de productos de financiación que vamos a tener, que vamos a compartir hoy con ustedes, la preparación clave y todos los programas que existen con soluciones reales para poder ser dueño, comprar tu primera vivienda, sea para vivir o sea para inversión. Sin más, bueno. Un poquitico sobre mí para los que no me conocen. Soy Tony Valdés y tengo más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario y en bancas y finanzas. Tengo licencias para préstamos hipotecarios en varios estados, también para bienes raíces y licencia de tasación de propiedades. Hoy me especializo más bien en ayudar a compradores e inversionistas a entender todas sus opciones de financiamiento, creando estratégicas correctas y el préstamo adecuado para cada estrategia de compra de cada persona individualmente. Y me especializo específicamente en crear estructuras inteligentes dependiendo de la situación y el perfil de cada persona. Esa es mi pasión y eso decidí hacer aparte de ser inversionista y en el mundo inmobiliario. Bueno, quería empezar, siempre empiezo estos webinarios con un punto sobre el estado del mercado inmobiliario en este momento. Como ustedes saben, el mercado inmobiliario cambia continuamente a medida de cuestiones económicas, políticas, cambios migratorios y el mercado en sí. Es un mercado que realmente se presenta ¿sabes? Capacidad y demanda, ¿no? Pero en este momento, en el principio del 2026, estamos en un punto muy importante, en una transición que yo llamo una reestructuración en el mercado inmobiliario de los últimos 3 años que ha venido pasando después de la pandemia. En este momento, obviamente, pues siempre, yo diría siempre hay incertidumbre económica. Eso nunca va a cambiar, pero voy a explicar un poquitico a qué me refiero. Hay incertidumbre política, cuestiones que están sucediendo políticamente, algunas domésticas, otras externas fuera de Estados Unidos, como el caso de Irán y cómo nos está afectando, puede afectarnos a nosotros en temas de la inflación que influye en el mercado inmobiliario. Y en ese tema específico, quiero especificar, siempre me preguntan, Tony, ¿es un buen momento para comprar, sí o no? Y mi respuesta es siempre la misma. Siempre es un buen momento para comprar si usted está preparado, si tiene una estrategia de compra o de inversión inteligente y tiene estrategia de salidas correctas. Y obviamente va a depender del perfil de cada persona. Los mejores momentos siempre para comprar históricamente ha sido cuando más incertidumbre hay. Realmente siempre se tiene que vivir en un lugar, sea si estás rentando o compraste tu propia casa primaria. Realmente la incertidumbre económica y política de una manera u otra siempre va a estar ahí. A veces hay un poco más de estabilidad. En este momento, pues la cuestión económica en términos de transición inflatorias con las tarifas que han impactado el año pasado, los costos, por ejemplo, de construcción nueva o de remodelación, ha tenido un impacto, pero a la misma vez no ha tenido un impacto tan grande como se pensaba. A la misma vez, por cuestiones económicas y inflatorias, muchas personas que están vendiendo en este momento, las propiedades se quedan en el mercado un mayor tiempo. Eso hace que beneficie a un comprador en este momento. Definitivamente estamos en un mercado del comprador. Entonces, ¿qué es lo que se avecina ahora en los próximos meses?
que ya sabemos. Hay dos cambios importantes. Número uno es que hay un cambio en la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y a partir de abril o mayo se va a instalar un nuevo director de la Reserva Federal por la administración corriente. Se sabe que la administración quiere bajar las tasas de interés y ya el mercado se ha venido posicionando a eso y las tasas han bajado en los últimos 2, 3 meses con la expectativa de que va a haber un cambio en la Reserva Federal y que eso va a llevar a que las tasas de intereses sean bajadas ahora o en los próximos meses. Eh, Otra cosa que está pasando es que hay más inventario de vivienda disponible ahora que hace 3 años. Entonces, eso da más oportunidad de negociación y agresiva a un potencial comprador, sea para comprar para vivir como primera propiedad o para inversión. Y todos estos cambios realmente para el comprador son positivos en la manera de que tú puedas negociar créditos del vendedor, puedas negociar un precio de venta un poco más bajo, etcétera. Pero claro, todo depende del perfil de cada persona y la estrategia de cada persona. Por eso siempre la respuesta es la preparación. So, mientras más estemos preparados, sea ahora, sea en 6 meses, o sea en 12 meses o en 2 años, cuando usted decida hacer esa decisión, que es una de las decisiones más importantes que va a tomar de comprar su primera casa o hacer su primera inversión en Estados Unidos en propiedad inmobiliaria, que sea el momento correcto para usted. So, sin más, voy a pasar a dar un poquitico de contexto en cómo es el proceso de comprar tu primera casa. Te voy a explicar paso a paso las cosas más importantes, no solamente para la financiación, pero también después para la negociación de la propiedad en sí y los procesos finales para conllevar ahí. Los tipos de programas de financiación que puedas calificar que te permite comprar en muchos casos más casa de lo que usted se imagina y te puede llevar a ser un comprador por primera vez, sí, pero también puedes llevarte a ser un inversionista a la misma vez, bajándote tu nivel de riesgo y a la misma vez compensando con algunos programas de financiación hasta el 100%, por ejemplo, que puedes traer muy poquito dinero a la mesa para comprar tu propiedad. Y si sea para vivir o sea para inversión, poder lograr el sueño de comprar su primera casa. Y como digo, el sueño americano siempre ha sido de comprarse su primera casa, pero en mi opinión ese sueño ha evolucionado. Ya solamente no es comprar su primera casa para vivir. Yo ayudo a muchas familias, muchas personas que también quieren comprar su primera casa con respecto a inversión, específicamente desde el principio, tomando ventajas de ser un primer comprador. ¿Y qué significa eso? Bueno, siendo un primer comprador en Estados Unidos, si calificas como primer comprador, típicamente vas a tener acceso a programas de asistencia y subsidios disponibles. ¿Qué sí tipos de subsidios son? Te pueden dar ayuda para el pago inicial de la propiedad. Voy a estar dando mucho más detalles ahora próximamente sobre ese paso. Y tasas de intereses preferenciales, aparte de extensiones fiscales y beneficios gubernamentales, que dependiendo de la ciudad y el estado donde usted vive, puede recibir beneficios en los taxes, en lo que usted paga de taxes en la propiedad y obviamente puedes recibir otros beneficios además de crear patrimonio. ¿Y qué es crear patrimonio? O sea, empezar a pagarse su propia casa, crear un valor acumulado en su propiedad que le va a acumular equity, lo que se llama el equity, y a medida de los años usted está invirtiendo en sí mismo y en su propia propiedad, creándose un patrimonio. Puedes empezar con una propiedad y después una segunda propiedad y empezar a comprar y crearse un portafolio de propiedades y crear un patrimonio para usted y para su familia. Pero esas son algunas de las ventajas del primer comprador. Y obviamente eso conlleva a tener un presupuesto, una planificación financiera basada en sus necesidades, sea para vivir o sea para inversión. Y bueno, y lo obvio, ¿no? Es considerar factores como la ubicación, tipo de propiedad, valor de reventa, si la vas a vender en el futuro, etcétera. Y vamos a estar compartiendo un poquitico de información sobre esto. Estas son las claves principales para usted si es primer comprador o compradora. ¿Ok? Y yo le llamo las 3 Cs. ¿Ok? ¿Qué significa las 3 Cs?
son el proceso de preparación para llegar a una preaprobación y finalizar la compra de su propiedad. Y esas son las tres cosas generalmente más importantes. Y voy a estar abriendo más detalles de cada una de estas en los próximos slides. El primero es el crédito. ¿Ok? Se habla mucho sobre el crédito y los requerimientos del crédito, pero esto va a variar dependiendo su perfil, su estructura y su estrategia. Si eres residente, ciudadano, si estás comprando con Tax ID, si eres un extranjero o extranjera o si eres un inversionista. Cada requerimiento de crédito para cada perfil y cada estrategia es diferente y tenemos que entender eso, pero tenemos que entenderlo individualmente para su situación y para su perfil. Y típicamente el crédito se basa en varias cosas generales. Tu historial de crédito y puntaje crediticio es basado en tus pagos de cuentas activas que tengas abiertas y tu historial de pagos. Cómo manejas tus deudas, los pagos que has hecho en el pasado y el balance que usted debe en términos de su límite de sus tarjetas y el historial de crédito. Voy a estar dando un poquitico más información específica en el próximo slide sobre esto. El segundo es el cash flow, ingresos y empleo. Típicamente esta sería tu capacidad para repagar la hipoteca. Eso incluye la estabilidad laboral, los tipos de ingresos que recibes y la relación entre esos ingresos más las deudas que usted tiene en este momento. Y ahí se hace un análisis basado en lo que usted gana en sus ingresos comparado con las deudas que usted tiene existentes, lo que le quede, un porcentaje de ese dinero que le quede se utiliza para la preaprobación de la hipoteca. Y vamos a estar hablando un poquito más de detalles sobre esto también. Y tercero y último sería el proceso ya después que esté preaprobado de encontrar la propiedad. Es decir, que se va a utilizar la propiedad como colateral para la hipoteca que usted va a tener con el banco. Y esto sería ya en realidad la propiedad que estás comprando. El proceso del banco va a evaluar el valor de la casa mediante a una tasación para asegurar que el préstamo está asegurado por una propiedad que valga el valor que usted está comprando. Y eso también lo protege a ustedes. Bueno, voy a dar un poquitico de importancia acá en la parte del crédito y cuál es la diferencia, ¿no? Y más o menos la pregunta que me hacen es, bueno, Tony, ¿qué mi crédito mínimo necesito para más o menos tener una idea para comprar una propiedad? Y como decía anteriormente, esto va a variar dependiendo del perfil y la estrategia que usted esté implementando, ¿no? Si es para vivir o si es para inversión, etcétera. Pero en general, para una propiedad primaria como su primera casa, la importancia del crédito es, bueno, el crédito te va a ahorrar miles de dólares en intereses y también te puede posicionar para algunos productos específicos, que voy a dar información ahora sobre productos de ayuda inicial, por ejemplo, que sí requieren un crédito específico. Pero en general, como primer comprador, usted puede comprar de 580 de crédito de puntaje para arriba. Pero me voy a enfocar en términos generales. Un puntaje mínimo ideal sería 620, porque eso te va a poder ayudar a calificar para programas convencionales, tradicionales y también para programas de ayuda de entrada inicial y gastos de cierre si usted lo requiere. Si no lo requiere, pues obviamente podemos hablar sobre el programa convencional. Mientras más alto el puntaje, mejor. Mientras más bajos sean tú sabes, van a ser más bajos los intereses en la propiedad de la hipoteca que vas a tener y te va a ahorrar miles de dólares durante la vida del préstamo. Y como te decía, vas a poder calificar para diferentes tipos de productos. Hay que evitar estas cosas, específicamente cuando se propone comprar su primera casa, eh, sea para vivir o sea para comprar. Y el crédito, evitar abrir nuevas líneas de crédito aparte de las que tengas necesarias para la calificación de la hipoteca. Evitar hacer compras grandes, financiar un auto nuevo o hacer gastos de miles de dólares en las tarjetas actuales que te van a aumentar el balance y te pueden disminuir el puntaje de crédito. No cerrar cuentas antiguas, que aunque no las uses, las cuentas viejas ayudan a tu historial porque te han dado mucho historial positivo durante los años que las has tenido. So, si las cierras, aunque no las utilices, a veces las personas piensan que te puedan mejorar el puntaje, pero realmente no, es lo contrario. Te puede bajar bastante tu puntaje porque pierdes ese historial de pago positivo que has adquirido durante los últimos meses o años. Movimientos bancarios inusuales. Si usted recibe o trabaja por su cuenta y recibes depósitos altos, que es importante tener eso bien estructurado y preparado para poderle demostrar al banco de dónde vienen esos fondos.
para que en el momento del cierre no tengan obstáculos a cerrar. Y también cambios de trabajos repentinamente. Esto es una de las cosas más comunes que suceden. Típicamente, personas pueden cambiar su trabajo por mejoras de ingresos, obviamente, o por cualquier otra situación. Pero si usted está en el proceso de comprar su casa o comprar una propiedad, es muy importante tener presente que los cambios de trabajos pueden afectar el proceso de la preaprobación que tengamos en ese momento. So, es importante tener estas conversaciones antes de que tomen esas decisiones para estructurar ¿sabe? La preaprobación y asegurar que no te afecte el proceso. Los tipos de ingresos para calificar. Bueno, esto va a depender de qué tipo de empleo usted tiene o si es un dueño de negocio o trabaja por su cuenta independiente. Pero si usted es un empleado de una compañía y le pagan generalmente W2, te requiere mínimo un año de historial laboral. Los documentos típicos para nosotros pedimos a nuestros clientes es la W2 de los últimos 2 años, si lo tiene, se aplica, o los talonarios de pagos recientes, típicamente los últimos 30 días de talonarios, más los estados de cuenta bancario, y con eso te podemos dar un análisis para la preaprobación, aparte del crédito, para usted. Si usted es un contratista independiente, se conoce como un 1099, o un dueño de negocio, generalmente requiere 2 años de historial. Y los documentos típicos serían los impuestos Sabes que mi hermano tiene un impuesto personal. típico que se llama el Ah, knowledge perdón, disparity. déjame poner acá en mute. Eh, No, no, o- ok, acá te puse en mute, perdón, Orle. Entonces, eh, típicamente para este tipo de, de ingresos, si eres un contratista independiente o dueño de negocio, pues vas a hacer los últimos 2 años de impuestos, los dos últimos formularios de 1099 cuando la compañía te da o a quien usted le hace los servicios de de negocios, le da un 1099 a final del año, más pues los estados de cuenta bancario y te podemos hacer la calificación. Y también, si usted tiene dueño de negocio y no tiene los estados de cuenta bancario porque los fondos son muy erráticos, es decir, puede que recibas un mes que ganes $20,000 y los otros meses pueda que sean $2,000. Entonces, en ese caso, para como dueño de negocio, tenemos otros programas que se llaman el Profit and Loss, que son ganancias y pérdidas, donde simplemente mostramos un estado de cuenta del contador o la contadora por ganancias y pérdidas por los últimos 12 meses o 24 meses y puedes calificar. Hay diferentes tipos de maneras para calificar con los ingresos, dependiendo del perfil de la persona, qué tipo de empleo y qué tipo de ingresos recibe. ¿Ok? El colateral, bueno, ya esta es la propiedad que garantiza el préstamo, como había mencionado. Una vez aprobado el crédito del hipotecario, preaprobado, pues los ingresos y el crédito, pues el siguiente paso es encontrar la propiedad, evaluar la propiedad y bueno, ya en ese caso hacer la oferta, estar bajo contrato, hacerle una evaluación del valor y ya seguir el proceso de revisión de título, hacerle un seguro a la propiedad y hasta que lleguemos al proceso final del cierre. Esto completaría el proceso de las 3 Cs, que es el crédito, el cash flow, que serían los ingresos y el empleo, y el colateral, que ya sería encontrar la propiedad. Muchas personas cometen el error de empezar a ver propiedades antes de hacer la preaprobación. Y le puedo decir que están corriendo antes de caminar. ¿Ok? El proceso típicamente es muy importante tener la preaprobación, porque ya basado en lo que puedes controlar, que sería el crédito y sus ingresos, te vamos a dar una preaprobación. Eso básicamente es casi el 80% del proceso de comprar una casa. Y si ya usted lo tiene preparado, ya en el momento que llegue aquí a este punto de buscar la propiedad, entonces ya vas a tener con mucha más certeza que sí la puedes comprar, ¿ok? Y que vamos a poder cerrar en ese préstamo. Entonces es muy importante antes de empezar a mirar propiedades, tener el proceso de la financiación completado y por lo menos ya bastante avanzado con una estructura y una preparación correcta. Bueno, ¿qué tipo de préstamos hipotecarios existen? Hay muchos y voy a hablar solamente en términos generales acá, y voy a entonces enfocarme en muchas de las preguntas que recibo, que son programas de asistencia inicial, gastos de cierre y algunos productos específicos que pueden ayudarte como primer comprador y no solamente para una propiedad para vivir, pero también voy a hablar sobre cómo ser primer comprador e inversionista y los otros productos y servicios y propiedades que puedes adquirir
basado en la financiación correcta. Pero tipos de préstamos tradicionales, es el número uno es el préstamo convencional. Típicamente requiere mínimo un 3% de entrada inicial de sus propios fondos y te prestamos hasta el 97% del valor de la propiedad que usted está comprando. Requiere típicamente un buen crédito de al menos 620 en la mayoría de los préstamos con los bancos que trabajamos. Que por cierto, tengo más de 130 bancos que trabajo nacionalmente y mi trabajo es buscarles a ustedes el mejor producto, la mejor financiación con los mejores términos posibles, basado en su perfil y su estructura. Pero si vamos con un préstamo convencional y si usted tiene ahorros y dice, Tony, yo puedo poner 3% o más, típicamente esto es una buena opción porque vas a terminar con un buen interés, una buena tasa de interés, con mejores términos y te vas a evitar pagar un seguro adicional del préstamo hipotecario si usted trae sus propios fondos a la mesa. Obviamente el pago mensual te va a quedar un poquitico más bajo y vas a quedar típicamente con una tasa de interés más bajo. Este es uno de los programas más comunes que utilizamos. El segundo es lo que se llama el préstamo FHA. El préstamo FHA es un programa que está subsidiado por el gobierno federal para primeros compradores también. Este programa requiere un 3.5% de entrada inicial y requiere un crédito menos todavía que el convencional de hasta 580. Y dependiendo su historial de crediticio, aunque si el puntaje está a 580 y tiene un historial positivo, pues podemos adquirir este tipo de préstamo. Y es un préstamo que la tasa de interés viene más subsidiada para primeros compradores también. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de préstamo? Es que eh, típicamente tienes que pagar un seguro adicional porque como es un préstamo, un programa del gobierno federal y subsidiado, el gobierno te hace pagar mensualmente un subsidio, que se llama un seguro del préstamo de la hipoteca, mensualmente adicional a su hipoteca. Entonces, por eso es que típicamente el pago mensual puede ser un poquitico más alto, pero funciona muy bien y es muy común para primeros compradores porque también estás recibiendo una tasa de interés más subsidiada, eso más o menos compensa tener que pagar ese seguro principal de la hipoteca mensual. Y también te permite comprar diferentes tipos de propiedades y hasta hacer renovaciones a la propiedad. Si usted necesita comprar una propiedad que necesita hacer las renovaciones, también este tipo de préstamo permite incluir cierta cantidad en el préstamo para las renovaciones después que usted cierre en la propiedad. Número tres, un préstamo para veteranos, que realmente no voy a pasar mucho tiempo acá hablando en este momento, pero si usted es un veterano militar y ha servido en el ejército militar de Estados Unidos, pues este programa te permite comprar con hasta 100% de financiación, con términos preferenciales también. Y el último sería el préstamo USDA. Si usted vive en un área rural, ¿ok? De Estados Unidos, no importa la localización en Estados Unidos, y califica como un área técnicamente rural, puedes comprar tu casa con 100% de financiación si calificas para este programa. Y bueno, también se requiere un crédito bueno, típicamente convencional, como 620 o más, y puede utilizarse para vivienda habitual, es decir, no hay opciones para vivir. Aquí sí no hay opciones para viviendas multifamiliares o propiedades de inversión, es solamente para vivir. Pero sí es un programa bueno si usted vive en un área rural, en cualquier estado, si estás en la Florida, estás en Georgia, en Tennessee, North Carolina, en cualquier estado de Estados Unidos que haya áreas rurales, todos los estados las tienen y ahí muy fácil nosotros te podemos hacer un análisis basado en dónde usted está viviendo y residiendo y dónde va a comprar, si usted puede calificar basado en la localización. Bueno, estos son los tipos de préstamos tradicionales. Ahora voy a hablar sobre algunos tipos de préstamos que permiten ayuda para el pago inicial de la propiedad y también te dan ayuda para los gastos de cierre, como primer o primera compradora. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de programas que yo ofrezco típicamente y estos son programas nacionales. Es muy importante entender que hay muchos programas para asistencia inicial que existen nacionalmente, hasta más. Hay programas de ciudades, hay programas de condados y hay programas del propio estado donde usted reside. Cada estado, cada ciudad, cada condado puede tener un programa específico. ¿Cuál es la diferencia? Que típicamente esos programas vienen con restricciones o limitaciones. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pueden tener restricciones que, por ejemplo, no puedes vender la propiedad o refinanciar por 3 o 5 años mínimo. Pueden tener limitaciones de ingresos. Por ejemplo, si usted gana cierta cantidad más de cierto límite de su área, pues no calificas.
Y también son programas que típicamente tienes que repagar de una manera u otra. O la pagas mensualmente o la pagas al vender o al refinanciar su propiedad en el futuro. Es importante eso, porque todas las personas me preguntan, Tony, ¿qué programas tienes para pago inicial que me ayuden o para gastos de cierre? Y hay programas muy buenos en algunos estados que yo lo utilizo estratégicamente para mis clientes, dependiendo su localización y la estrategia y el perfil del cliente. Pero yo principalmente utilizo estos programas ya estructurados, no importa dónde usted viva, no importa hasta más si usted es primer comprador o compradora o no, porque hay muchos programas que también te restringen, que si por ejemplo usted ha comprado una propiedad anteriormente, aunque la haya vendido, tienes que esperar 3 a 5 años para poder calificar como primer comprador o primer compradora otra vez. En mis programas no aplica, usted puede calificar vendiendo su casa el mes pasado, puedes calificar otra vez como primera compradora o primer comprador. Y eso es muy importante porque hay muchas restricciones y limitaciones. Voy a hablar específicamente de dos tipos de programas de ayuda de asistencia inicial para gastos de cierre. Uno que es no repagable, es decir, usted recibe ese dinero y después de 6 meses no tiene que repagar, se queda usted con ese dinero acumulado en su propiedad como equity. Y número dos, un programa repagable. Y eso va a variar otra vez en el perfil de cada persona, puntaje de crédito, ingresos, etcétera. Pero esto aplica, no importa su localización, en qué estado estés, en qué ciudad, en qué condado usted esté. Esto es un programa que tengo nacional para primeros compradores. Y también te puede aplicar para primeros compradores e inversionistas. Voy a hablar de eso después de este slide. Bueno, el primer programa es un programa de ayuda que no necesitas repagar, no requiere repago. ¿Qué quiere decir? Este sí te requiere un puntaje mínimo de 640 de crédito, ¿ok? Y más verificación de ingresos, dependiendo si usted es un trabajador independiente o si es un trabajador permanente, como un W2, etcétera. Puede ser un programa de 3% o 3,5% de bono inicial, dependiendo del programa que usted pueda eh, calificar bajo su perfil. El banco te va a dar un bono de 3% o 3,5% donde no tienes que repagarlo. En este caso, por ejemplo, pues, si compran hoy, el banco te va a dar ese dinero por usted. No va a haber un segundo préstamo, no va a haber un repago después de 6 meses. Tienes que tener por lo menos 6 meses con el préstamo hipotecario y después no tienes que repagar. Ok, muy importante. Y también adicionar esa ayuda inicial, que sería un 3 o un 3,5% de pago inicial mínimo típicamente, te podemos dar hasta 1,5 adicional para gastos de cierre. Todo esto del programa de financiación de la hipoteca. Ni siquiera hemos hablado todavía de potenciales créditos que usted puede recibir del vendedor de la propiedad que usted esté comprando. Que todo eso va a ser poder aplicado para los gastos de cierre para ayudarlo a disminuir el dinero que usted tiene que traer a la mesa para comprar su propiedad al final. Este programa también, como mencionaba, no es estatal o local. Todos pueden calificar, no importa dónde estás localizado o localizada. Y no es obligatorio, como mencioné, ser comprador por primera vez. ¿Ok? Si usted ha comprado propiedades anteriormente, recientemente, la ha vendido o etcétera, usted puede calificar literalmente 30 días después de haber hecho esa transacción y venta de su casa. Y eso es muy importante porque muchos programas de ayuda inicial te restringen mínimo esperar 3 años para poder calificar. Y bueno, el segundo programa eh, para, eh, para, para primeros compradores de ayuda inicial es repagable. Y otra vez, esto va a depender del puntaje de crédito y el perfil del cliente, ¿no? Pero comparado al programa que no es repagable, que no lo tienes que repagar, este te requiere un puntaje de crédito típicamente mínimo. Puede empezar entre 600. Acá puse 620 más o menos para referencia, pero realmente puede ser 600 a 640. Y la razón es esa, es típicamente todas las personas tienen un crédito, un puntaje de crédito diferente por ciertas razones, los ingresos pueden ser diferentes y o a lo mejor hay otras circunstancias. Entonces, este programa también te da el dinero inicial que usted necesitaría para dar de entrada inicial, sea un 3%, sea un 3,5% inicial. Y te lo hace a un préstamo de 30 años o un segundo préstamo a 30 años. El pago mensual se te quedaría un pago bien bajito,
y donde financiarías ese 3% o ese 3,5% en una segunda hipoteca. Y este es el segundo programa. Típicamente yo me enfoco en programas no repagables, porque en mi opinión es un programa súper, súper bueno y súper positivo para primeros compradores, que este programa no existía antes y es relativamente nuevo. Entonces, es un programa donde técnicamente no tienes que repagar ese dinero. Y si usted ve acá los beneficios de programa no repagable en una casa que usted está comprando en $300,000, por ejemplo, estamos hablando de $10,500 que usted no tiene que traer a la mesa y que tienes de equity instantáneo en tu casa. O si es un préstamo de una propiedad de $400,000, estamos hablando de $14,000 o más. Entonces, es bastante dinero. ¿Por qué no beneficiarse y utilizar el máximo beneficio como primer comprador o primera compradora utilizando estos tipos de servicios? No lo sé. Pero es realmente un programa muy bueno que utilizo mucho para mis clientes y al final voy a dar algunos ejemplos de ejemplos reales, recientes que hemos hecho con familias, que hemos ayudado con este programa de primer comprador con beneficio de ayuda inicial. Voy a estar respondiendo preguntas sobre esto al final también, so no tengan dudas, si tienen alguna preguntita, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto le voy a responder al final de la presentación. Sé que ya hay algunas preguntitas que están entrando. Bueno, voy a hablar acá específicamente sobre algo que me apasiona a mí y es importante para mí dejarles saber siempre a mis primeros compradores que es una opción, ¿ok? No es la opción para todos, pero me gusta proveer contenido adicional de valor que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones para usted y para su familia, sea si usted está comprando sola o solo o con una familia, etcétera. Comprar casa hoy en día ya no es comprar solo para vivir. ¿Ok? El sueño americano ha cambiado. Muchas personas dejan de pensar en comprar una casa hoy porque dicen, bueno, si pierdo mi trabajo, si cambio, si me voy del país, si esto, si esto. Entonces, y todo eso son preocupaciones muy válidas. Pero ¿cómo usted puede beneficiarse, dejar de rentar hoy y comprar hoy como primer comprador o primer comprador inversionista? Pues es maximizando el beneficio como primer comprador y diversificando sus riesgos. Entonces, no solamente pensar como que vas a vivir en tu casa el resto de la vida, sino pensar como una inversión también. La realidad es que la mayoría de las personas, yo compré mi primera casa a los 19 años. Pensé que me iba a quedar en esa casa el resto de mi vida. No fue así. Fue mi primera de muchas que he tenido en mi vida. Entonces, cada persona es diferente, cada perfil es diferente y cada estrategia de retiro, etcétera, es diferente. Pero es muy importante pensar como un inversionista cuando estás comprando tu casa, aunque la vayas a vivir, sea para usted, sea para su familia. ¿Por qué? Porque situaciones suceden, ¿ok? Pero a la misma vez puedes aprovechar el beneficio como primer comprador con los subsidios para comprar más casa que te ayuda a pagar tu hipoteca o crear un portafolio de inversión a largo plazo y empezar. Y eso es lo que yo enseño. Aparte de comprar su primera casa para vivir, eso está perfecto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, existe la opción con el tipo de financiación correcto de financiar un multifamiliar, por ejemplo. Eso puede ser un duplex, puede ser un triplex o puede ser hasta un fourplex, un cuadruplex. ¿Ok? Y eso lo puedes hacer con un programa de financiación para primeros compradores. Ahora usted me dice, pero Tony, los duplex, los triples, los cuádruples son demasiado caros. Yo no calificaría con mis ingresos. Eso es una pregunta válida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como es un multifamiliar, técnicamente como primer comprador o primera compradora, usted va a vivir en una unidad y va a rentar la segunda unidad, si en el caso de un duplex. En el caso de un triplex, usted tiene dos unidades adicionales rentadas que le está produciendo ingresos mensuales. Y en el caso de un cuádruplex, puedes tener hasta tres unidades adicionales y usted está viviendo uno. Después, en el futuro, si usted se compra otra propiedad, pues también renta esa unidad que usted estaba viviendo. So, dependiendo de la estrategia que se puede utilizar. Entonces, esas unidades adicionales te ayudan a calificar para la hipoteca porque esos son ingresos adicionales que usted va a recibir mensualmente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si usted pueda calificar para una propiedad de 300,000 basado solamente en sus ingresos, ¿ok? Y basado en lo que usted gana,
pudieras calificar quizás para una propiedad de 450,000 en un multifamiliar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los ingresos adicionales de esa unidad extra o de las unidades extra, dependiendo si es un duplex, triple o cuádruplex, para ayudar los ingresos, para agregar a los ingresos que usted tiene ahora mensualmente para la calificación. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de compra por primera vez como inversionista? Es que te va a ayudar a pagar tu propia hipoteca mensualmente. En el caso que vamos a mostrar al final de un ejemplo real reciente, el pago mensual de la hipoteca de un dúplex se le quedó en $2,500 mensual, pero ellos recibían 1,700 de la segunda unidad. Entonces ahora solamente tienes que pagar la diferencia para ti. Imagínate comprar un dúplex y que tú solamente vivas en una unidad con todas tus comodidades, con todo lo de tu propia casa, pero solamente pagar $800 al mes, porque tienes otra unidad que te está pagando, ayudando a pagar la hipoteca. En el caso de un triplex, puedes quizás hasta que es más que te pague la hipoteca y te deje un flujo mensual inmediatamente. Eso va a depender de la propiedad, eso va a depender de las rentas en el área y hay muchas cosas que pueden ser diferentes en cada área, en cada localización, cada estado. Pero el cálculo y la matemática es la misma, ¿ok? No importa dónde usted esté localizado o localizada, esto aplica. Y dependiendo del inventario que haya en su área, obviamente, pues vamos a buscar la propiedad correcta si esa es la estrategia que usted quiere tener. Pero es algo muy importante para considerar, porque esto elimina y reduce el riesgo de la inversión, ¿no? De la compra de la propiedad, te ayuda a diversificar los ingresos por varias unidades y también si una unidad se te queda vacía, pues tienes otra que te está pagando la renta. Entonces, el riesgo es mucho menos de una compra de una propiedad. Y si usted decide comprar otra propiedad y rentar las 2 unidades o 3 unidades o 4 unidades, dependiendo del tipo de propiedad, pues ya estás creando un flujo mensual e ingresos adicionales que te van a ayudar a calificar para comprarte otra propiedad de inversión o te puede dejar una mensualidad libre para usted. Esto es uno de los tipos de inversión como primer comprador o primera compradora que usted puede considerar dependiendo en el área. Y los programas que acabé de mencionar anteriormente de financiación te permite, hasta con los de con ayuda inicial, te permite que podamos calificarte para este tipo de compra, para comprar este tipo de propiedades. Otra vez, no es una opción para todos y cada opción varía del perfil de cada persona, pero todas las personas tienen esta opción y no es una opción que típicamente se habla mucho en el mercado, pero realmente sí. Yo pienso un poco diferente como prestamista. También soy agente inmobiliario, también soy tasador de propiedades e inversionista. Buscarle la estructura de financiación correcta con la estrategia correcta, ese es mi trabajo y darle las opciones a ustedes basado en su estructura de inversión. Bueno, también existen otros programas que mencioné anteriormente, pero voy a mencionarlo otra vez. Entonces me dice, bueno, Tony, yo trabajo por mi cuenta solo, independientemente, manejo Uber o tengo ingresos que son inestables y bueno, ¿cómo puedo calificar? Bueno, es muy importante esa pregunta y eso va a variar, pero hay programas que puedo calificarte con estados de cuenta bancaria, con pérdidas y ganancias de su trabajo mensual, anual, cada 12 meses, 24 meses, o hay muchas opciones que podemos mirar, no solamente a los impuestos para la calificación. Y muchas veces podemos calificarte con los estados de cuenta bancarios solamente, si usted es trabajador independiente en este momento. Eh, Proceso de compra. Voy a pausar acá y dar una generalización del proceso de principio a fin, ahora que ya tenemos contexto de algunos programas de financiación que existen y tipos de opciones de inversión y de compra que usted puede tener. Pero este proceso de compra en general siempre aplica y no importa qué usted está comprando. Típicamente el proceso número uno que debe de seguir es una preaprobación, es que hagamos una asesoría personalizada, abordemos los temas o algún problema crediticio que exista con anticipación para determinar la hipoteca adecuada para usted y hacer el proceso y la preparación correcta. Si necesitas reparación de crédito, pues te podemos conectar con un profesional en el área que sepa cómo preparar su crédito o establecer crédito para una hipoteca, para que usted pueda llegar a comprar su casa y ya ellos saben qué tipo de crédito necesitas, cuántas cuentas crediticias,
puntaje de crédito mínimo que necesitas y te van preparando correctamente. Mientras más tiempo tengas, la clave siempre yo digo es la preparación, ¿ok? Mientras más tengas tiempos de preparación, mejor vas a estar preparado para hacer la búsqueda de la propiedad, las ofertas y mejores programas de calificación. Quizás con subsidios o ayuda inicial vamos a poder calificarte para que puedas maximizar el beneficio de la compra. Y todo empieza por la preaprobación. Bueno, segundo ya sería cotizar la vivienda y discutir basado en sus gustos con el agente inmobiliario la propiedad que vamos a comprar y financiar. Y visitar las propiedades dependiendo del rango de la preaprobación que usted vaya a tener. Y ahí es súper importante ya haber tenido una estrategia de compra, saber qué tipo de propiedad van a buscar para la compra y la financiación correcta ya la tenemos en lugar. Súper crítico esta parte. Y la tercera, pues bueno, ya cuando encuentres la propiedad, pues es el proceso de oferta y negociación. Y aquí es donde realmente usted se va a alegrar mucho de tener un agente inmobiliario con experiencia a su lado, porque aquí esto es un punto muy importante en la negociación de la compra, especialmente si usted como primer comprador, primera compradora, necesita fondos de crédito del vendedor para los gastos de cierre. Es muy importante trabajar en equipo junto con su agente inmobiliario para negociarle correctamente con la estructura de financiación que usted quiere. Y pasa mucho que a veces ya puede usted estar trabajando con un agente y eso está bien, pero no están alineadas las estrategias y no todo el mundo está hablando para el mismo lugar. Y eso es conseguirle la propiedad a usted con la mejor financiación, los mejores precios posibles. Tenemos que trabajar muy bien en equipo para crear una negociación efectiva con una oferta agresiva y efectiva para usted. Si está trabajando con un agente inmobiliario, perfecto. Si no estás trabajando ahora en este momento con un agente inmobiliario, te puedo conectar con un agente inmobiliario con experiencia en su área que te pueda ayudar y guiar durante el proceso de la búsqueda de la propiedad. Gestiones necesarias típicamente ya después que esté bajo contrato, vamos a hacer la inspección de la vivienda, una tasación del valor de la propiedad, el banco lo va a pedir, típicamente usted lo paga y el banco lo hace. Ya cuando esté bajo contrato, vamos a hacer un ejemplo de si reparaciones si son necesarias en la propiedad antes de cerrar o después de cerrar. Y bueno, iniciar el examen de título de la propiedad que usted está comprando, que no tenga ningún problema en el título históricamente, etcétera. Ya usted va a trabajar con un abogado de título o una compañía de título, dependiendo en el estado que usted esté localizado. Y cinco, ya el precierre, ya sería confirmar las reparaciones que estén completas, si hay algunas reparaciones que se tenían que hacer antes de cerrar, recorrer la propiedad y bueno, enviar los fondos finales a la compañía de título el día del cierre. Y esto me lleva a el día del cierre. Este sería el último día de transacción final de la compra de su propiedad y ahí es el momento de celebración de su nuevo hogar y en el día del cierre se hace todo oficial. Usted va a revisar la declaración del cierre con todos los números, firmar la documentación y recibir las llaves. Y obviamente el día del cierre no solamente se confirman y se transfieren los números finales, pero también se firma la documentación y se hace la transferencia oficialmente del vendedor, del dueño anterior, a usted. Y usted queda como dueño desde ese día en adelante de su propiedad. Bueno, estos son algunos casos reales que quería compartir con ustedes con diferentes tipos de estrategias que se han utilizado, ¿no? Y no voy a pasar mucho tiempo acá porque quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero este es el caso de Stephanie, por ejemplo, en Georgia. Stephanie compró un dúplex siendo primera compradora y ella maximizó su beneficio como primera compradora. En una propiedad en ese momento le conseguimos el 5.9% de tasa de interés y lo bueno de esto es que ella se quedó con una hipoteca de $2.500 mensuales. Como mencioné anteriormente, ella compró el dúplex, pero vive en una unidad y renta la otra unidad por 1.700. Es decir, el resultado de esta compra para ella fue que ella solamente vive ahora en una unidad donde paga $800 cuando ella estaba pagando casi 1.600 anteriormente. Es su propia casa y tiene una segunda unidad que le está ayudando a pagar su hipoteca y creándose una inversión a largo plazo. El goal de Stephanie específicamente era en 2 años comprarse realmente la casa que ella quiere para vivir de su sueño, pero va a rentar estas dos unidades y del dinero extra que le va a proveer la propiedad se va a ayudar a comprar su propia casa
que donde ella la quiera, con las condiciones que quiera, y esta propiedad se paga sola y le va a ayudar a pagar su casa, segunda casa también. So, es un resultado real, es un resultado que ser como primer comprador o compradora inversionista, la mentalidad es diferente, las estrategias cambian y eso te permite crear patrimonio y crecer tu patrimonio mucho más rápido. Este otro caso es de la familia Wilson. En este caso, ellos llegaron a mí cuando otro banco le había dicho que necesitarían casi $40,000 para comprar su propiedad. Ellos solamente tenían $20,000 ahorrados. Y en el momento que yo hablé con ellos, empezamos el proceso de la estructura de la financiación correcta, le hablé sobre el programa de ayuda inicial y en este caso you know, solamente tuvieron que traer a la mesa $4,364. Son mucho menos de lo que ellos le habían dicho originalmente y hasta más se quedaron con el dinero que tenían ahorrado para la compra de la casa para empezar a prepararse para comprar una segunda casa ahora, porque le pude conseguir a ellos $15,746 de ayuda inicial, que no tienen que repagarlo. Entonces, esto es el poder de estructurar y la preparación, especialmente con los programas de ayuda inicial, si usted lo necesita o lo prefiere, ¿no? Y la estructura de esta familia fue de esa manera porque ellos ahora le cambió la mentalidad de comprar no solamente esta casa que ellos la están viviendo con su familia, pero ahora en un año, 2 años, ellos se van a preparar para comprar una propiedad de inversión. Entonces, pero maximizaron su beneficio como primeros compradores y esta es la magia de utilizar la financiación correcta y estar preparado y prepararse correctamente. So, obviamente ellos se quedaron muy contentos con este proceso de ser primer compradores y solamente tener que traer a la mesa $4,000. Eso no es nada. Entre créditos que le conseguimos para el pago inicial y el crédito de $14,000 que le conseguimos trabajando con el agente inmobiliario como equipo del vendedor, pues básicamente tuvieron que solamente traer a la mesa un poquito más de $4,000. Este es el poder de la preparación correcta, de trabajar con equipo y de hacer la preparación de financiación con el programa de financiación correcto. Bueno, voy a pausar aquí porque cada familia tiene una historia única, cada persona tiene un gol diferente, un perfil diferente. Y bueno, aquí en Tony Valdez Loans, nosotros estamos aquí para ofrecerte no solamente un préstamo, estamos aquí para ser tus aliados, tu socio en tu crecimiento inmobiliario y ofrecerte las oportunidades, sea comprar para vivir o para inversión. Aquí es nuestro compromiso realmente es acompañarte durante el proceso, conectarte con un equipo que realmente esté alineado con tu estrategia, con tu sueño para hacerlo realidad. Y como decía al principio, no importa si usted esté listo para comprar ahora en 30 días, en 6 meses, en un año o en 2 años. Realmente el proceso empieza hoy. Empezar con lo que podemos controlar, porque realmente no hay un momento perfecto para comprar una propiedad. Eso no existe. ¿Ok? Pero si estás preparado y preparada, vas a poder comprar mejor, vas a poder aprovechar las oportunidades que el mercado te da, seas para primer comprador o para inversionista. Yo trabajo con personas que a veces ni siquiera están interesadas en comprar una propiedad para vivir, solamente la quieren comprar para inversión. Quieren hacer fix and flip y quieren comprar su primera propiedad multifamiliar. Y esa es la evolución del sueño americano en Estados Unidos, en mi opinión personal. ¿Ok? Y es la manera correcta de verlo, porque comprar una propiedad en Estados Unidos no es solamente un hogar, si usted la planea vivir, es también una inversión. Y si usted lo ve como inversión, va a estar preparado, vas a tener a comprar vas a comprar mejor, vas a comprar con menor nivel de riesgo y esto te va a proveer la oportunidad de crear un patrimonio a largo plazo, a crear un patrimonio inmobiliario que realmente esté trabajando para usted y dejar de rentar, dejar de pagarle esa propiedad a otra persona, que obviamente ellos hicieron lo correcto, compraron una propiedad eventualmente que es un patrimonio inmobiliario, pero todos tenemos que empezar en algún lugar, pero eso no quiere decir que no puedas comprar, porque sí es posible hacerlo y si te vas preparando, no importa cuál sea tu estatus, no importa cuál sea tu problema crediticio, cuál preguntas tenga, hay una solución y es prepararte correctamente. Bueno, voy a realmente pausar acá. Hemos cubierto muchísimo
eh, contenido, muchísima información. So, estoy seguro que muchos tienen preguntas. Y bueno, eh, voy a abrir acá el chat. Si tienes una pregunta, por favor, escríbelo y te puedo responder cualquier pregunta que tengas. Voy a dar acá unos minuticos y voy a darles a la opción de remover el mute, pero pueden escribir en el chat. Ah, ok, vamos a darle un minutico acá y bueno, Lu, déjame saber si hay algunas preguntitas que van entrando también a la misma vez. Y gracias a todos por estar conectados. Gracias, Cristian. Gracias, Elvin, Isabel, Sofía. Tony, Sí. nos preguntan internamente si todavía estoy rentando y no tengo mucho dinero ahorrado, ¿realmente Ujú. puedo calificar para comprar una casa? Sí, sí, muy buena pregunta. Gracias, Lu, y gracias al que lo preguntó. So, básicamente, sí, yo siempre digo, si usted está rentando, usted puede comprar una propiedad. Es simplemente tener la preparación correcta, buscar hasta cuánto usted puede calificar basados en sus ingresos con la estrategia correcta que mencionamos acá hoy y hacerle un análisis. Si son $200,000, $300,000, $400,000 que usted pueda calificar, no importa. La cuestión es ver hasta cuánto, tener la preparación correcta. Si necesitas ayuda con los gastos iniciales o gastos de cierre, tenemos los productos para ayudarte a complementar eso. So, que tengas que traer muy poquito a la mesa o en algunos casos casi nada, ¿sabes? O nada. So, todo depende de la situación, ¿no? Pero si estás rentando, puedes comprar. Algo puedes comprar. Y sí, sí es posible. Definitivamente es posible. Mi consejo es, vamos a hacer una asesoría gratis, 15 minuticos, hablemos sobre tu perfil, tu situación específica y hagamos un plan. Si necesitas ayuda con el crédito, o si necesitas ayuda con el pago inicial, entrada o gastos de cierre, o buscar la propiedad correcta para ti, todo eso lo vamos a ir estructurando para usted y crear una estructura con una estrategia inteligente de financiación para entonces buscarte la propiedad correcta después. El error que muchas personas cometen es que empiezan a mirar casas y se enamoran de una casa o específicamente y después van al proceso de la preaprobación y no pueden calificar. Entonces, es mejor tener ya una estrategia creada con la financiación correcta, con la ayuda inicial si necesita, con los términos correctos para usted, basado en sus ingresos, basado en su empleo, etcétera, y ya tener un proceso. Si hay algo que tenemos que trabajar, yo te diría que un 70%, un 80% de todos los primeros compradores que yo trabajo no están específicamente listos en este momento. Siempre hay algo que se pueda trabajar más. Es decir, quizás un poco más de ingreso, quizás hay un cambio de trabajo recientemente, tenemos que esperar un poquito, o quizás es el crédito. Y cualquiera que sea esas cositas, son cosas que se pueden controlar y nos podemos preparar con la información correcta. Esa sería mi respuesta, pero excelente pregunta. Gracias. Sí es posible, sí. Tony, tengo una pregunta. ¿Cuánto dinero necesito realmente para comprar mi primera casa? Pues incluyendo el pago inicial y los gastos de cierre. Sí, no, excelente pregunta. Realmente eso va a variar dependiendo de la casa que estemos comprando y hasta cuánto tú calificas. Si estás utilizando fondos propios que tienes ahorrado o si estamos utilizando programas de asistencia inicial. Porque si estamos utilizando programas de asistencia inicial, realmente el gasto inicial está cubierto por el banco y podemos negociarte un crédito del vendedor y si tienes ahorros, también podemos combinarlos con el crédito que recibimos y ayudarte a reducir drásticamente un 80 o un 90% en los fondos que tienes que traer a la mesa. Pero yo siempre le digo a las personas, si usted va a comprar con sus propios fondos, ok, pues mínimo entrada son 3% que tienes que utilizar, 3% del precio de compra de la propiedad, más los gastos de cierre.
So, típicamente puedes calcular en averaje, esto puede variar de estado a estado y obviamente no es exacto, pero entre un 6 a un 7% en total del precio de la compra. Y dependiendo del estado que usted está, en la Florida, por ejemplo, pueden ser $20,000. En el estado de Georgia o North Carolina puede ser de 10 a $15,000. Todo va a depender de dónde estás localizado, qué tipo de propiedad estás comprando, etcétera. Pero para tener un estimado general, yo diría entre un 6 a un 7% del precio de la compra en fondos totales o en estados, dependiendo hasta cuánto usted pueda calificar, entre 20 $30,000 en la Florida o en Georgia entre unos 10 $15,000 aproximadamente mínimo. ¿Ok? Porque eso si quieres utilizar tus propios fondos. Si quieres utilizar fondos de asistencia, mucho menos que eso. ¿Ok? Ok, muchas Ah, gracias, Tony. no, de verdad, gracias, Víctor, por hacer esta pregunta. Bueno, voy a pausar acá. Sé que hemos cubierto muchísima información, pero como siempre, si tienen alguna otra pregunta, sé que algunas personas que están acá hemos hablado anteriormente y ya estamos en el proceso de la asesoría, pero muchas gracias por conectarse, gracias por su tiempo. Espero que esto ha sido una información que le haya añadido a usted opciones y información de valor. Yo estoy haciendo otro webinario específicamente final de mes para inversionistas y próximamente en el futuro cercano vamos a tener un webinario específicamente con más enfoques específicos. Por ejemplo, cómo crearse un crédito correcto para la compra y para calificar por una hipoteca, cómo reparar su crédito, procesos así que van a ayudar a usted a crear un poquitico más de conciencia y tener más opciones para que, como siempre digo, la compra de su casa sea posible. Y gracias por conectarse. Gracias.